hemos hablado de las exportaciones netas, ¿verdad? Eso era el inciso B del ejercicio que habíamos hecho. Nos pedían allá las exportaciones netas y calculamos. Y valga la aclaración, puede quedar esto positivo, en equilibrio, tal vez cero o negativo, ¿verdad? Términos conocidos, superávit, déficit. Y las exportaciones netas, o que es lo mismo la balanza comercial, son lo mismo, ¿verdad? Exportaciones netas o la balanza comercial es lo mismo. Ese es un componente de la balanza de pagos. Ojo aquí que se puedan confundir balanza de pagos y esta es balanza comercial. Ya, la balanza comercial no es más que las exportaciones netas. Las exportaciones netas no es más que exportaciones menos importaciones. Y las exportaciones netas o la balanza comercial era un componente de la balanza de pagos. Y otro componente también es los flujos de capital. Y aquí voy a también aclarar un poquito, pues que es un término tal vez confuso. Ya yo tampoco, o sea, cuando he llevado la materia tampoco estaba muy claro, vale el término, es solamente se decía flujos de capital, pero hay que aclarar que cuando hablamos en la balanza de pagos de este término que es flujo de capital, de este capital nos vamos a referir, si vale el término acá, aunque ya lo dije, flujo de capital, acá lo voy a poner, aunque no se acostumbra a decirlo, pero para que quede claro, es flujo de capital financiero. En otras palabras, estamos hablando de dinero, ¿verdad? El tema, la palabra financiero es básicamente, hace referencia a lo que es términos de dinero, ya, la administración de dinero y demás, es una rama de la economía. Ya, entonces, cuando vamos a hablar de flujos de capital, vamos a hablar de flujos de capital, pero capital financiero, es decir, movimiento de dinero. Ya eso que quede un poquito claro, puesto que a veces tal vez se puede confundir. Y también acá una aclaración tal vez que creo que no la hice en su momento, es un poquito de teoría. Ya, a ver, lo voy a bajar esto un poquito, está todavía, ¿no? Tal vez esto ya lo saben, pero para que quede claro, es un poquito de conceptos, ya no estamos, modo de recordar. ¿Verdad? Veíamos que en la demanda agregada hablábamos del consumo, de la inversión y del gasto de gobierno, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta ahora. Y hablábamos de la inversión, que la inversión estaba o era, tenía una relación inversa, por este signo menos, con el tipo de interés. Pero cuando hablamos acá de inversión, ¿verdad? Acá lo voy a poner para que no se confunda, era la demanda agregada, era consumo más inversión más gasto de gobierno, ¿verdad? Ahí creo que está bien. La demanda agregada era consumo, inversión y gasto de gobierno, ¿verdad? Solamente es un término conceptual, tal vez algunos ya lo saben, pero acá cuando hablábamos de inversión en, para el modelo, cuando hablábamos de inversión, hablábamos inversiones en bienes, lo voy a poner así, en bienes de capital, o en, dicho de otra manera, podríamos hablar de, por ejemplo, maquinaria. Ya, entonces aquí cuando hablamos de inversión, hablamos de bienes de capital. Lo pongo acá porque se acuerdan en microeconomía, ¿verdad? En el tema de producción y en el tema de costos, había dos factores productivos. Uno era trabajo, que era L, ¿verdad? Trabajo lo simbolizamos como L y capital era con K. Y cuando hablamos de capital, hablamos de maquinaria, ¿verdad? Es un ejemplo para que se den cuenta. Entonces, cuando hablamos de inversión acá, básicamente hablamos de invertir en capital. Por eso es que tiene una relación negativa. Acá tal vez se pueden confundir con otros tipos de inversiones, pero por ejemplo, inversión, por ejemplo, en depósitos a plazo fijo y demás, pero no hablamos de esa inversión acá. Hablamos de inversión en bienes de capital. Por eso es que tiene una relación inversa, es decir, mientras más bajo sea el tipo de interés, ¿verdad? Más vamos a poder invertir en bienes de capital. ¿Por qué? Porque vamos a poder, si vale el término, por pedir prestado, es decir, con una tasa de interés muy baja, vamos a pedir prestado del banco, porque es una tasa de interés muy baja,
más vamos a poder invertir en bienes de capital. Por eso es que tiene una relación negativa. En cambio, si es alta la tasa de interés que nos da el banco, entonces va a ser un poco más difícil que nosotros quisiéramos comprar bienes de capital o invertir en bienes de capital. Si la tasa de interés fuera muy alta, no vamos a querer, si vale el término, prestarnos de los bancos para invertir. En ese caso, llegaríamos a colocar nuestros, bueno, no estaríamos incentivados a invertir. Ya eso que quede un poquito claro, que son términos que tal vez pueden llegar a confundirse. Aquí cuando hablamos es inversiones en bienes de capital, puede ser edificios, maquinaria y demás. Ya, el ejemplo típico es de maquinaria. Por eso es que tienes relación inversa. Y acá cuando hablamos de flujos de capital, en la balanza de pagos hablamos de flujos de capital financiero, es de dinero, en otras palabras, de dinero o monetario. Ya, y a ver, preguntas, dudas, por mientras me organizo un poco más, que me faltaba explicar tal vez para que quede claro. Voy a hacer un gráfico. Si no hay preguntas, dudas, entonces vamos a hacer un pequeño, vamos a continuar con el avance. Y vamos a hablar básicamente de dos tipos de cambio que no lo hemos hablado, pero tal vez, bueno, valga la aclaración para que la explicación esté completa. A ver, vamos a ver cuántos están más o menos ya. Habíamos hablado también del tipo de cambio nominal y tipo de cambio real, ¿verdad? Hay dos tipos de cambio. Hablando en que se pueda presentar. Pero hay dos tipos, preferiblemente hablando de términos de, si vale el término, que sería sistemas de tipo de cambio. Hay dos grandes sistemas o dos sistemas que normalmente, digamos, son opuestos. Sistema con tipos de cambio fijo y sistemas de tipo de cambio flexible. Esto ustedes ya lo han visto con el licenciado, imagino sus PDFs, pero valga la aclaración un poquito a modo rápido, puesto que si, digamos, comienzo con la explicación del punto al que quiero ir, puede ser que no recuerden muy bien. Ya hay un poco de ruido, esperaremos. Creo que hay un pedido, está en una motocicleta, no sé si lo escuchan bien ustedes. Iba a volver a hacer bulla. Hola, hola. No, nada, no se escucha nada. Ya. Ya, está bien, entonces continuamos. Ya. Lo voy a hacer un poquito modo rápido, pero si hay dudas, preguntas, me dicen nomás. Esto tiene que quedar básicamente claro que es un poquito importante para la materia y no tanto si es relevante para la parte que sigue. Valga la aclaración, este tema básicamente es puro teoría, es puro conceptos y movimientos de gráficas y demás. Ya los ejercicios ya lo hemos visto en la clase anterior. Acá, ¿verdad? Para el mercado de divisas, que ya lo hemos visto un ejemplo, teníamos el precio, ¿verdad? Que el precio había dicho que es el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Es el precio de las divisas, ¿verdad? No creo que haya un poco de problemas ahí. Que básicamente esa es un poquito la problemática de pasar clases virtuales. No sé si les dije ya, normalmente ahorita si fueran a clase presencial, yo vería sus caras y en el rostro se ve si se está entendiendo el tema, no se está entendiendo el tema y demás, ¿ya? Eso es un poco ahora y normalmente siempre hago preguntas y no sé si está quedando claro. Sí, Así en modo rápido, se ¿sí? entiende. Nosotros te vamos a decir si es que no estamos entendiendo, al menos yo te voy a decir.
Ya está bien. Entonces vamos con lo que sería el tipo de cambio fijo. Básicamente, cuando hablamos de este sistema, es que voy a poner acá un valor redondo que sea de 7. Sabemos que esta es la demanda, sabemos que esta es la oferta. Entonces puede ser, ¿verdad? Hay varias formas que demandamos dinero. Lo más común es por exportaciones o importaciones. Entonces, si la demanda se llega a incrementar, habíamos visto ya un ejemplo, si la demanda de dólares se tiende a incrementar, ¿eso qué va a hacer? Va a tratar de hacer subir el tipo de cambio, vamos a suponer a 8. Pero hablando del sistema de tipo de cambio fijo, es decir, siempre debe tratarse de mantener en 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ya hemos hecho un ejercicio numérico, pero valga la aclaración. Para compensar esta demanda, que estaría subiendo, ¿verdad? La demanda, hay que compensarlo con una oferta para que, que se vuelva al equilibrio, es decir, que se mantenga en un tipo de cambio de 7. Si va a aumentar la demanda, entonces tiene que aumentar la oferta. ¿Y quién aumenta la oferta acá? Teóricamente está el Banco Central, es decir, si aumenta la demanda de dólares, ¿qué tiene que hacer? El Banco Central tiene que salir a vender dólares. Entonces, el Banco Central es el que tiene que regular o controlar el tipo de cambio fijo, ¿ya? Y eso es con este sistema. En el sistema de tipos de cambio que es flexible, vamos a suponer también que es 7. Y de igual manera, vamos a suponer que, hagamos un ejemplo que sea más práctico, que todos nosotros queremos irnos de viaje, hagamos de cuenta, bueno, no sé, digamos a Chile o a Perú. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros bolivianos? Vamos a nosotros demandar dólares, vamos a querer comprar. Si todos queremos irnos de viaje a Perú, por ejemplo, entonces vamos a demandar más dólares, todos vamos a salir a comprar dólares, ¿verdad? Estamos queriendo cambiar nuestros dólares, todos salimos a comprar nuestros dólares. Entonces, ante un gran movimiento de la demanda, el tipo de cambio va a llegar a aumentar, ¿verdad? Eso es por ley de oferta y demanda. Entonces, como es tipo de cambio flexible, el Banco Central no va a intervenir este mercado. No interviene. Entonces va a dejar que fluctúe el valor por las fuerzas de la demanda y de la oferta. Entonces acá podemos suponer que se va a mantener en 8. Y si seguimos demandando dólares, entonces va a tender a subir el tipo de cambio a 8, 9 y demás. Pero también valga la aclaración que esto está muy relacionado con las exportaciones e importaciones. Sí, ¿qué pasa si exportamos más? Si exportamos más, es decir, estamos vendiendo nuestros productos hacia el exterior. En el exterior nos están pagando con dólares. Como hemos exportado y nos están pagando en dólares, entonces nosotros estamos trayendo dólares acá y obviamente para hacer transacciones acá en el país vamos a vender nuestros dólares, entonces se aumenta la oferta. Entonces más o menos ese es el tratamiento en el tipo de cambio flexible y tipo de cambio fijo. Acá podemos suponer que se llega a un 7.2. Entonces acá en tipo de cambio flexible esto va cambiando, el tipo de cambio puede subir a 7.2, a 8, a 9, puede bajar a 6, a 5, va a fluctuar de acuerdo al mercado de divisas, eso es lo que estamos hablando. Y acá en el tipo de cambio fijo, el Banco Central se va a encargar de mantenerlo en este valor. ¿Ya? Y hay un tipo de cambio que es intermedio, que es la combinación de estos dos, pero eso no se aplica tanto, es decir, en el avance no lo vamos a aplicar tanto, pero básicamente es una mezcla del flexible y fijo, que básicamente no va, por ejemplo, acá podemos ver que en el flexible, por ejemplo, si la demanda fuera incrementarse de manera abrupta, por decirlo, el tipo de cambio, por ejemplo, de 7 podría subir, digamos, a 10, es un cambio grande y es un cambio rápido. Entonces, cuando hablamos de mixto, se trata de controlar, es decir, ahí intervendría el Banco Central, interviene, pero como es
mixto interviene de manera que esos cambios bruscos no ocurran, es decir, no vamos a ver un cambio, por ejemplo, de 7 a 10 o de 7 a 11. El Banco Central va a intervenir como en esta manera, pero va a tratar de controlar de que los cambios no sean muy bruscos. Ya, pero esto es el concepto, no vamos a utilizarlo tanto. Estos dos sistemas son los que nos va a servir para la explicación un poquito más adelante, en específicamente cuándo interviene el Banco Central y cuándo no interviene. Eso es lo principal para ver las políticas monetarias y las políticas fiscales. A ver, mientras voy a ver dónde voy a hacer más. Como les decía, este tema básicamente son gráficas, o si vale el término teoría, o si vale el término, es netamente saber conceptos. Entonces nos habíamos quedado aquí, les había dicho que la balanza de pago está compuesta por la balanza comercial o las exportaciones netas más los flujos de capital, que se presenta así, ¿no? Es una diferencia de los tipos de intereses. Estos son los nacionales y estos son los tipos de interés extranjero, ¿verdad? Todo lo que está con extranjero lo vamos a mantener con el asterisco como superíndice, ¿ya? Y acá lo voy a llegar a poner, como les había dicho, que la balanza de pagos tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Hicimos la clase anterior. Para que esté en equilibrio, la balanza de pagos tiene que estar igualado a cero, es decir, tiene que cumplirse que la balanza está en equilibrio cuando la balanza de pagos va a estar igualada a cero. Y primeramente hay que diferenciar dos tipos de equilibrios. Lo que normalmente hemos visto es acá la IS, ¿verdad? Ya lo hemos visto desde el tema 2, y la LM. La intersección de solamente la IS y la LM podríamos llamarlo el equilibrio interno en la economía, cuando la IS y la LM se intersectan. Y vamos a encontrar, esto que vemos acá va a ser un equilibrio externo. ¿Por qué un equilibrio externo? Porque tanto el tipo de interés nacional como el tipo de interés extranjero son iguales. Acá si vemos que esto es igual, es una de estas, ¿verdad? Va a ser cero. Y normalmente esto también se considera en el modelo que está en equilibrio. Esto es cero y esto es cero, ¿verdad? Porque ambos tipos de interés son iguales. Si ambos tipos de interés son iguales, esta resta va a ser igual a cero. Cero, esto está en equilibrio cero, la balanza de pagos es cero. Entonces tenemos un equilibrio externo en la balanza de pagos, por eso es que está este término. Y se grafica como es únicamente tipos de intereses, se grafica como una línea horizontal. Y acá normalmente se pone balanza de pagos igual a cero. Y ahora vamos a ver lo que son las políticas. Exactamente, primero vamos a ver la política monetaria con tipos de cambio fijo. Ya acá lo voy a poner, tipo de cambio fijo. Entonces, las políticas, ya sean monetaria o fiscal, van a variar de acuerdo al sistema que tengamos. Entonces, primeramente hagamos en su PDF que vi esta política expansiva. Para que lo tengan un poquito a modo que sea variado, lo voy a hacer lo contrario, ya para que no tengan, si vale el término, repetido. Ya porque lo puedo hacer la misma movimiento, pero vamos a, acá primero, vamos a hacer una política monetaria restrictiva. Ya, un momentito. Creo que se está
Y ahora creo que está mejor. Y cuando hablamos de una política monetaria restrictiva, sabemos que para manejar las políticas monetarias tenemos tres instrumentos: las operaciones de mercado abierto, el otro son el encaje legal o el coeficiente mínimo de reserva, y el otro sería la, la tasa de redescuento, ¿verdad? Son dos instrumentos de la política monetaria. Entonces vamos a suponer que cualquiera sea la política monetaria que se realice, como estamos hablando de restrictiva, ya lo hemos visto, la restrictiva quiere decir que nuestra LM que tenemos acá se va a llegar a desplazar hacia la derecha, ¿verdad? Por ser una política monetaria restrictiva. Lo primero que vamos a ver acá es que al final vamos a tratar de ver lo que es un nuevo equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio IS y un equilibrio LM. Esta sería nuestra LM número 1, ¿verdad? Política restrictiva, la LM se contrae. ¿Y qué pasa? Que les había dicho que esto puede ser una pregunta de examen. Una política restrictiva, ¿qué pasa? El tipo de interés aumenta y la renta disminuye, ¿verdad? De acá ha aumentado el tipo de interés y la renta de acá ha disminuido. Pero eso únicamente se considera en economía cerrada. Como ya estamos en economía abierta, por eso también estamos hablamos de equilibrio externo. Ahora tenemos que considerar lo que es la balanza de pagos. ¿Ya? Entonces, primeramente tenemos este equilibrio. Como tenemos este equilibrio acá, este había dicho que es el equilibrio interno. Entonces, estamos acá alcanzando un equilibrio interno con una tasa de interés nacional. Esta es la tasa de interés nacional. El equilibrio ISLN, esta es la tasa de interés nacional. Y estamos viendo que la tasa de interés nacional es mayor que la tasa de interés extranjera. ¿Por qué? Porque obviamente la tasa de interés extranjera, obviamente nosotros no la podemos controlar, si vale el término, no la podemos modificar. Esto es ajeno a nosotros. En economía se lo llama variable exógena, ¿ya? Pero esto es, como es tipo de interés externo, no la podemos manejar, es decir, esta se va a mantener. ¿Ya? En el modelo se supone que la tasa de interés exterior no se modifica. Entonces, como nosotros estamos moviendo el equilibrio interno, estamos moviendo la tasa de interés nacional y la tasa de interés nacional es más alta. Entonces, acá primeramente vemos que la tasa de interés nacional, ahí, ¿verdad? La tasa de interés nacional va a ser mayor que la tasa de interés extranjera. Pero la tasa de interés extranjera sigue acá, sigue manteniéndose acá y la nacional estaría por acá. Entonces, primeramente podemos analizar que como la tasa de interés nacional es más alta, aquí es donde entra lo que les decía, flujos de capital. A ver, si la tasa de interés es más alta, ¿qué va a pasar con las personas en el extranjero, por ejemplo, o las personas que tuvieran dólares? Van a querer, van a querer cambiar sus dólares a bolivianos, van a querer vender, si vale el término. Acá voy a hacer una grafiquita, que esto también ayuda. Acá sería la demanda, la oferta. Acá tenemos la oferta de dólares y acá tenemos la demanda de dólares. Esto vamos a hablar siempre, cuando hablamos de economía externa, siempre vamos a estar hablando de lo que son el mercado de divisas, ya puesto que las divisas son
nos van a permitir hacer transacciones con el exterior, ¿ya? Entonces, como la tasa, hagamos un ejemplo para que sea más práctico. La tasa de interés, por ejemplo, en Bolivia, hagamos esa comparativa, vamos a suponer que acá es de, vamos a suponer que sea de 5% y la tasa interna, perdón, exterior, que sea de 1%, ¿verdad? Si acá se está pagando un 5% y en el extranjero acá esto sería de 1% y acá es 5, ¿verdad? Entonces, obviamente, hablando de capitales, las personas que tienen dólares les va a convenir traer sus dólares acá a Bolivia, puesto que hay una tasa de interés más alta, de 5%, comparada con el exterior, que es apenas de 1%. Si es 5%, entonces, aquí en el gráfico se le llama entrada de capital, lo voy a poner acá, pero ya lo tienen en su PDF. Entrada, lo voy a poner S resumido, pero ya lo tienen tienen una gráfica ahí, que es, en pocas palabras, se habla de entrada de capital, ¿verdad? Por esta diferencias. La tasa más alta, entonces entrada de capital. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que sería, acá partimos de un tipo de cambio nominal, de equilibrio? Entonces, como hay entrada de capital, es decir, están llegando dólares al país, ya habíamos hablado que capital acá es netamente monetario. Como hay entrada de capital, en otras palabras, es entrada de dólares. Como hay entrada de dólares, todos llegan o están tratando de ofrecer sus dólares, ¿verdad? Yo tengo mis dólares, estoy viniendo del extranjero, traigo mis dólares acá y yo estoy ofreciendo, estoy vendiendo, ¿verdad? La oferta son los que ofrecen, los que venden. Así. Yo estoy ofreciéndolo para cambiar a bolivianos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Técnicamente se tendría que llegar a un nuevo punto de equilibrio. Llamémosle el punto 1, si quiere. Pero acá está lo que hay que considerar, que estamos en tipo de cambio fijo. Es decir, se debería mantener acá para modo de ejemplificar, ponerle números. Vamos a poner que es 7. Y acá tendría que ser, vamos a suponer que estaría llegando a bajar a 6. Pero esto no debe ocurrir, ¿verdad? Debería mantenerse en 7. Entonces, aquí habíamos dicho que el Banco Central interviene. Como el Banco Central interviene, ¿qué debe hacer? Obviamente, si ha llegado de oferta, tiene que compensarlo, ¿verdad? Hay un ejercicio que ya hicimos de esto, que también es un ejercicio básicamente de examen, ejercicio numérico. Entonces, el Banco Central interviene. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central? Va a tener que demandar esos dólares. O en otras palabras, acá a la hora de demandar hablamos de va a llegar a comprar los dólares, ¿verdad? Si todos están ofreciendo, para equilibrar, para que no se modifique el tipo de cambio nominal, el Banco Central debe salir a comprar los dólares. Entonces, si están llegando a comprar, ya se va a estabilizar el tipo de cambio y vamos a llegar al sistema que estaría manejando el país, es decir, tipo de cambio fijo. Pero hay que hacer una aclaración aquí, como el Banco Central, ¿verdad? Es el que está interviniendo y es el que está comprando los dólares. Obviamente, si está comprando los dólares, por ejemplo, de una manera más simple, si está comprando dólares, estaría aumentando la oferta monetaria. A ver, para ponerlo en un ejemplo, para que se entienda, pues, porque, a ver, como acá, ¿verdad? Hagamos de cuenta el mismo ejemplo que les decía. Yo he llegado del exterior con mis dólares, ¿verdad? Estoy ofreciendo mis dólares. El Banco Central me está comprando mis dólares. Como me está comprando, yo le estoy dando los dólares al Banco Central, pero el Banco Central a cambio me está dando dinero en efectivo, es decir, me estaría dando bolivianos, ¿verdad? Y como me está dando bolivianos, yo ahora tengo los bolivianos. ¿Eso qué ocasionaría? Como ya tengo más efectivo en mis manos, es decir, aumentaría lo que sería la oferta monetaria, ¿verdad? Espero que esto
se entienda, puesto que como estamos hablando de intervenir el Banco Central, si está comprando dólares, eso ocasiona que está aumentando la oferta monetaria. ¿Ya? Y entonces, como está aumentando la oferta monetaria, esto ya lo vimos anteriormente, básicamente vemos acá. ¿Qué pasa? Estamos en esta LM, ¿verdad? Primeramente, con una política, ya sea cualquiera de estas dos, ha sido una política restrictiva. Es decir, en otras palabras, acá es, bueno, el término, una política restrictiva es reducirlos, la oferta monetaria, ¿verdad? Por eso es que la LM se traslada hacia la derecha. Pero viendo todo esto, lo que ha pasado, los sucesos que ha desencadenado eso, es decir, de tratar de controlar el tipo de cambio fijo, de intervenir el Banco Central, y al final de cuentas hemos llegado nosotros a aumentar lo que sería la oferta monetaria. Entonces, al final de cuentas, el nuevo equilibrio que estaría llegando acá es a la nueva o a la misma, en otras palabras, a la misma LM inicial. Ya, en otras palabras, podemos resumir que acá la política monetaria, ya sea restrictiva o expansiva, no es efectiva. Ya, como hemos visto, la LM se traslada, pero al final de cuentas, al aumentar la oferta monetaria, pues que nos está comprando todos esos dólares, y al comprar los dólares está pagando con moneda nacional, como está colocando moneda nacional en el mercado, está aumentando la oferta monetaria, y al aumentar la oferta monetaria, por las variables que tiene, la LM se traslada de nuevo hacia la derecha. Entonces, esta sería, si vale el término, un resumen de esto, lo que acabamos de ver acá. Es decir, la política monetaria restrictiva no es efectiva. Ya, pero hay que considerar cuándo no es efectiva. Cuando hablamos de tipo de cambio fijo. A ver, hasta aquí. Preguntas, dudas, o si hay, tal vez ya vas a cerrar la sesión. Se vuelven a unir nomás, no. Si no hay preguntas, dudas, vamos a continuar, ¿sí? Pero a ver, aprovecharé por 2 minutos en sacar, mientras si hay preguntas, dudas, lo que es la lista. Ya por esta vez estoy tomando en consideración en la primera sesión. Ya están 49 personas. Normalmente se toma asistencia en la segunda sesión, puesto que algunos leen tarde el mensaje que les envío al grupo, entonces se conectan a la segunda sesión nomás. Ya por eso normalmente trato de sacar captura de pantalla en la segunda sesión. ¿Ya? Entonces, si se ha entendido esa parte, vamos a continuar con lo que sería la política, en este caso, fiscal. Ya para la política fiscal, de igual manera vamos a verlo primeramente con tipos de cambio fijo. Ya cuando termine la sesión se vuelven a unir. Y vamos a ver el tratamiento así de... Normalmente a esto, si es que, bueno, a todo este sistema se le llama como el modelo Mulden-Fleming. Ya es un nombre, pero
de igual manera lo tienen en sus PDFs, ya puesto que cabe aclarar que creo que son 2 preguntas prácticas en su examen y es básicamente, son 6, creo, no sé con exactitud, pero son más preguntas teóricas que si no les da vergüenza. O si cuando esa política restrictiva se desplaza hacia la izquierda, ¿no? No a la derecha. Correcto, correcto. La palabra sería hacia la izquierda. Primero, acá lo voy a hacer primero para que se entienda. Acá es primero, es el desplazamiento hacia la izquierda. Luego, después de todo, es el desplazo es hacia la derecha. O sea, la restrictiva es hacia la izquierda. Y al final de cuentas, pues poniéndolo de otra manera, esto que hemos llegado al final, lo voy a poner si quieren en paréntesis, cuando se incrementa la oferta monetaria, aquí podríamos decir, aunque lo estoy poniendo en paréntesis, una política monetaria expansiva, que es básicamente, si lo ven, es contrario. Primero se ha hecho una restrictiva y por estas condiciones, por este tipo de cambio, al final ha sido una política expansiva, ya porque ha aumentado la oferta monetaria. Pero lo importante acá es que se entienda más o menos cómo es la mecánica eh, y si se me ha olvidado explicar también algo, lo voy a hacer posterior. Ya por eso voy añadiendo una que otra cosita por ahí, puesto que van conceptos a veces importantes, como les decía, que flujo de capital, eso también a veces suele confundirse. Y al principio también el término de inversión. Ya, un momentito, esperen. Ya, ahora sí. Y acá obviamente hemos tratado el término de restrictiva, por si acaso. Pero es lo mismo para expansiva. Y esto no lo estoy tocando ya, puesto que lo tienen en su PDF. O si no, a modo de practicar, como hemos hecho restrictiva, la expansiva o sea, es básicamente, si vale el término, invertir todo lo que hemos hecho. Acá partimos, obviamente, como va a ser expansiva, de un incremento en la oferta monetaria. Acá se desplaza esto, hay un equilibrio más abajo. Es básicamente todo lo contrario. Ya, o si alguien, o si, a ver, si les parece, podemos explicarlo también, puesto que en las diapositivas está básicamente, pero acá lo he tratado de poner algunos, de resumirlo tal vez con este concepto acá. Ya, pero si me sugieren también, podemos hacerlo, la política monetaria expansiva y cómo se llega al final. Ya, pero como les decía, imagino y espero que se esté entendiendo. Pero igual ya lo han avanzado eso con el licenciado. Ya solo si tuvieran también su duda, me dicen y yo, o sea, normal, no les vuelvo a explicar, no hay problema en esa parte, estoy para despejar sus dudas más que todo. Y les recomendaba también, si es que en su clase de licenciado, por ejemplo, hay algún término, porque básicamente hago esto porque sé que algunos se quedan con la duda. Incluso yo una que otra vez me quedo con la duda, pero o sea, luego lo investigo. Pero puede ser el caso de que tal vez se hayan olvidado, entonces pueden anotarse las preguntas que tengan dudas y me consultan más. Ya si las sé, que obviamente no, puede ser algún que otro concepto que no lo sepa, pero si las sé, les explico con gusto, ¿ya?
Entonces vamos con lo que sería tipo de cambio fijo, pero ahora vamos a hablar de una política, en este caso fiscal, y que sea, en su diapositiva también está expansiva, ¿ya? Y lo voy a hacer acá restrictiva, para un poco lo tengan todo completo. Restrictiva, ya, espero no estarme confundiendo, ¿ya? En su diapositiva ya tienen la otra parte. Entonces lo voy a hacer política fiscal restrictiva y vamos a comenzar exactamente, primero acá voy a poner exactamente que nos referimos con restrictiva es el tipo impositivo, si vale el término, o que el licenciado lo separa con impuestos, otro que sería las transferencias, y tal vez lo más importante es tal vez el gasto, ¿ya? Esto son los instrumentos de la política fiscal. Ya, eso ya lo hemos visto, tal vez lo más principal son estos dos a la hora de trabajar en el modelo. Estos también están presentes, pero les había dicho que normalmente manejar impuestos o modificar impuestos es un poquito complicado en una economía. Ya, ya, continuamos entonces. Entonces, estamos hablando de una política fiscal restrictiva. Obviamente el movimiento es contrario, pero vamos a suponer acá, normalmente partimos de que se pudiera reducir el gasto, política fiscal restrictiva. Como estamos, es decir, podemos manejar cualquiera de estas variables para hacer una política restrictiva. En este caso estamos suponiendo que vamos a reducir el gasto de gobierno o el gasto público, si vale el tema. Entonces, como estamos reduciendo el gasto público, acá todavía la explicación que la hice antes es un poquito más extensa de colocar varias variables. Ya voy a tratar de ponerlas todas, pero como en el ejercicio anterior, esa es la manera más simple de entenderlo. O sea, sin aumentar varios valores que afecta esto. Por ejemplo, acá voy a tratar de hacer un poquito más extenso, a modo de que vayan recordando también, puesto que en preguntas de examen tal vez pueda entrar, ¿ya? Entonces, reducimos el gasto. Acá, ¿qué podemos ver esto? Que va a reducir la demanda agregada, ¿verdad? ¿Esto por qué? Puesto que la demanda agregada presenta el consumo, a la inversión y el gasto de gobierno, ¿verdad? Son estas tres variables. Si disminuye el gasto, disminuye la demanda agregada. Si disminuye la demanda agregada, va a disminuir la renta, ¿verdad? Entonces, es un poquito del ejemplo de qué es lo que va a pasar. Entonces, estamos viendo que está disminuyendo la renta, pero acá en la ecuación o en el modelo IS, a ver, voy a ver cómo está mi pulso acá. Vamos a hacerlo así. ¿Ya? Entonces, la IS es la que se traslada. Acá lo voy a poner IS prima para diferenciar. Entonces, la IS, ya lo hemos visto, los desplazamientos. Esto entra en el tema, por si acaso, que en el tema 4. Ahorita estamos en el tema 6. ¿Ya? Entonces, la IS se reduce o se desplaza paralelamente hacia la izquierda. Y al final de cuentas de todo este proceso, pues que es un poquito más largo, a modo de no complicarles, vamos a llegar a un punto nuevo de equilibrio, ¿verdad? Donde podemos ver, si quieren, que es un tipo de interés nacional más bajo que el tipo de interés extranjero. A ver, vamos a suponer que acá, para no complicarles, acá era 1, ¿verdad? 1%. Y acá arriba habíamos dicho 5%, acá está 1. Y acá ha llegado a un tipo de interés de 0,5, ¿ya? O sea, menos de la unidad. Entonces acá vamos a decir que el tipo de interés nacional es menor que el tipo de interés extranjero, ¿verdad? Acá estamos suponiendo que es 0,5. Esto que es 1, y acá arriba el otro ejemplo era 5. 5, 1 y 0,5, es decir, menos que la unidad. Entonces,
alcanzamos primeramente este equilibrio que estamos viendo, es un equilibrio entre la IS y la LM. A este puntito básicamente lo podemos llamar equilibrio interno de la economía. Estamos en equilibrio, ¿verdad? Lo que ya hemos visto, equilibrio IS, LM, estamos en equilibrio, pero equilibrio interno. Tiene que haber, les había dicho, un equilibrio externo, que es, lo vamos a denominar o lo vamos a hallar en la balanza de pagos. Ya. Entonces, acá, comparativamente hablando, si vamos a suponer que acá los intereses están en 0,5, es decir, menos que la unidad, y en el extranjero el tipo de interés es de 1, o sea, están pagando más en el extranjero, ¿qué va a pasar con el mercado de divisas? Modo de acá lo pondré, acá hay campo. Vamos a poner acá lo que sería el mercado de divisas, lo que es la demanda, ¿verdad? La oferta, y está en equilibrio. A un tipo de cambio nominal es sub cero, ¿verdad? Acá está P, y acá están los dólares que se intercambian en la economía. Esta es la demanda y esta es la oferta. Entonces, volviendo al ejemplo acá. Acá, en el tipo de interés acá, vamos a suponer en el país es muy bajo, ¿verdad? 0,5. Y en el exterior es alto, es de 1. Entonces, tratemos de verlo esto en el contexto del país, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a preferir nosotros los que quieran invertir en, acá abajito lo voy a poner, en flujos de capital, ¿verdad? La balanza de pagos estaba en exportaciones netas más el flujo de capital, que era el tipo de interés nacional menos el tipo de interés extranjero, ¿verdad? Esto como ecuación. Entonces, los flujos de capital, es decir, las personas que tienen sus, ya sean bolivianos o dólares, por eso es flujo, en este caso, de capital monetario, como en el exterior están pagando más, nosotros vamos a tratar de comprar dólares, es de conseguir dólares. ¿Por qué? Para llevar nuestros capitales al exterior, que están pagando más alto. Acá hay que suponer que en el país están pagando muy poco y en el exterior están pagando mucho. Hagamos de cuenta que es acá, ¿verdad? En Perú, por ejemplo, están pagando más. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primeramente debemos comprar dólares, ¿verdad? O debemos de dar dólares. Ahí, ¿verdad? Estamos demandando nosotros lo que es dólares, ¿verdad? Puesto que nosotros estamos queriendo conseguir dólares para llevarlo al extranjero, es decir, porque nos están rindiendo más, ¿verdad? Esto es básicamente lo que les decía, flujo de capital. Entonces, estamos llevando nuestro dinero, es decir, lo estamos cambiando por dólares, está incrementando la demanda, está aumentando la demanda. Al aumentar la demanda, hace subir o trata de hacer subir el tipo de cambio fijo. Si digamos aquí era de 7, está tratando de hacerlo subir a 8. Pero esto habíamos dicho que no debe ocurrir. Ya. A ver, aquí vamos a poner el Banco Central interviene, ¿verdad? Puesto que para mantener el tipo de cambio fijo, la parte monetaria o financiera, si vale el término, está a cargo del Banco Central. Entonces, el Banco Central interviene, casi similar al caso anterior, pero como ahora están demandando muchos y es decir, la oferta está tal como inicio, ¿verdad? Y nosotros estamos demandando más, entonces el Banco Central debe salir a ofrecer los dólares para equilibrar el exceso de demanda. El Banco Central tiene que salir a ofrecer, es decir, tiene que aumentar la oferta. Y si todos estamos demandando, la única entidad, por así decirlo, es el Banco Central que puede llegar a controlar, es decir, sale a vender los dólares. Y aquí cito tal vez una aclaración. En este caso, habíamos hablado de las reservas internacionales netas, la clase anterior, ¿verdad? Aquí es una observación, aunque no afecta en el modelo, pero el licenciado suele colocar acá en la explicación, pero tal vez puede entrar en la teoría, como les decía, puede tal vez sacar una pregunta de por aquí.
El Banco Central interviene, acá se dice que vende, o sea, todo lo que estoy explicando acá pueden ponerlo así como sucesos, vende dólares. Y acá el licenciado suele colocarlo, entonces las reservas internacionales netas disminuyen. En el modelo disminuyen, puesto que está vendiendo dólares, es decir, está sacando dólares de las reservas internacionales netas para venderlos. Las reservas internacionales disminuyen. ¿Ya? Y en el caso anterior también, esa partecita tal vez no me olvidé de explicar, pero valga la aclaración, acá estoy vendiendo dólares. ¿De dónde está sacando dólares el Banco Central? De las reservas internacionales netas. Como está sacando de las reservas para vender, entonces las reservas internacionales disminuyen. Esto lo explico porque es una variable también, es un poco importante que se entienda. ¿Ya? Y entonces, al final, el Banco Central logra que el tipo de cambio se mantenga en 7, ¿ya? Se mantenga fijo en este caso. Pero volvemos al caso anterior, si quieren, lo voy a volver a explicar. Si el Banco Central está vendiendo dólares, ¿qué está haciendo? Hagan de cuenta que todos, ya, hagamos de cuenta que nosotros estamos demandando los dólares, ¿verdad? Nosotros estamos demandando dólares, es decir, queremos cambiar nuestros dólares, nuestros bolivianos a dólares. El Banco Central lo que hace, o sea, nosotros ya tenemos los bolivianos, hagan de cuenta que todos tenemos 100 bolivianos en nuestro bolsillo, con eso queremos cambiarlo a dólares. Y el Banco Central nos ofrece los dólares, nos vende, ¿ya? Y obviamente acá está lo que ya les he explicado, que las baja de las reservas internacionales. Pero como está vendiendo dólares, ¿qué está haciendo el Banco Central? El Banco Central se está quedando con nuestros bolivianos, si vale el término, ¿verdad? Nosotros le estamos entregando bolivianos a cambio de que el Banco Central nos dé dólares. Entonces, podemos decir que la oferta monetaria al final de cuentas va a disminuir, puesto que como está vendiendo dólares, nosotros le estamos ofreciendo nuestro dinero, es decir, la oferta monetaria estaría disminuyendo o va a disminuir al final de cuentas. Y esto, como en el caso anterior, ¿verdad? Siempre que ocurra este cambio, ya sabemos que la LM está la oferta monetaria. Entonces, acá es un poquito diferente el análisis por los movimientos de las curvas en sí. Primeramente, hemos visto que se ha reducido el gasto, ¿verdad? Una tasa de interés. Al final de cuentas, por vender los dólares, la oferta monetaria se ha disminuido, ¿verdad? El Banco Central se está quedando con nuestros dólares, puesto que está, perdón, con nuestros bolivianos, puesto que está vendiendo dólares. Entonces, podemos ver que al final la LM se desplazaría, en este caso, hacia la izquierda. Al final va a tener que llegar hasta equilibrio. O sea, esto va a seguir pasando, o sea, no es instantáneo, va a seguir pasando hasta que al final de cuentas, para que no haya esta compensación, esta diferencia, ¿verdad? Y acá también les voy a poner algo, acá hablamos de salida de capital. Eso también lo tienen en su gráfica. Cualquier equilibrio interno entre LM y S, por acá encima es entrada de capital, puesto que nos están pagando más, estamos pagando más interés que en el extranjero. Como estamos pagando más, entonces va a entrar más dólares. La diferencia está acá. Si el equilibrio ISLM está por debajo de la balanza de pagos, es decir, nosotros estamos pagando interés muy bajo y en el exterior están pagando más, entonces va a haber salida de capital, o es decir, salida de dólares. ¿Ya? Y al final de cuentas, por estos movimientos, la LM se va a desplazar hacia la derecha, alcanzando un nuevo punto de equilibrio, ISLM y balanza de pagos.
así, aquí el resumen, si debemos decirlo, pero lo importante es ver cómo es el tratamiento de todo esto. Podemos decir que la política fiscal, ya sea, acá entre paréntesis, ya sea restrictiva o contractiva, no, acá, restrictiva, contractiva serían sinónimos. Restrictiva o expansiva, o sea, cualquiera de los dos sea el caso, son efectivas o eficientes, lo podemos poner, efectivas, lo pondremos. Son sinónimos. Entonces podemos decir que la política fiscal son efectivas, ya sea la restrictiva o la expansiva. A ver, ¿qué más podría aclarar acá? A ver, por mientras, si hay alguna pregunta, duda al respecto, valga la aclaración que es tipo de cambio fijo. Ya esto es importante. Ya es básicamente es lo que diferencia un sistema a otro sistema. Por ejemplo, les pueden preguntar en teoría, por ejemplo, una política fiscal expansiva en el modelo ISLM, balanza de pagos, ¿es efectiva, por ejemplo, o no es efectiva? Entonces, más o menos ya tienen la referencia. Ya, pero acá únicamente, obviamente, hemos hecho restrictiva. Ustedes si gustan, o ahí sí hay tal vez una otra sugerencia, aunque la tienen en su PDF, más o menos este tipo de tratamiento, ustedes lo tienen en expansiva. Yo trato de usar restrictiva para que lo tengan completo. ¿Qué más? Oh, sí, entonces esto de la política fiscal restrictiva o expansiva dice que son efectivas porque se mantiene el tipo de cambio fijo. Sí, esto básicamente un poquito no es ajeno, es más o menos ajeno básicamente en esto, porque si nosotros estamos hablando de política fiscal restrictiva, al querer restringir, estamos tratando de, básicamente esto es, en economía, cuando hablamos de restrictiva, estamos tratando, por ejemplo, acá yo estoy disminuyendo el gasto. Voy a tratar de hablar un poquito del ejemplo del caso anterior, perdón, del año pasado, un poquito para que vean más o menos que estos, si vale el término, se cumple. Obviamente estamos a términos económicos. No sé si el año pasado, no nos vamos a detener en política, pero un poquito del ejemplo. El año pasado había algo de que se habían reducido, si no me equivoco, ministerios y demás, ¿verdad? Eso básicamente se había tratado de reducir el gasto. Es decir, y al final de cuentas, es decir, si vemos acá, el gasto sí se ha reducido, es decir, no hay ningún movimiento que veamos que el gasto se haya, al final, por decir, por estos movimientos, no hemos visto que el gasto se haya aumentado, ¿verdad? Entonces, por este puntito, más que todo, lo decimos que son efectivas. Es decir, nuestro objetivo era restringir un poco, si vale el término, restringir, digamos, nosotros como país. Entonces, hemos restringido nuestro gasto de gobierno, es decir, nuestros gastos, por eso es restrictiva. Y al final de cuentas, si vemos acá, el gasto sí se ha reducido y ha sido efectivo, puesto que lo hemos logrado, si vale el término. Ya, y es buena un poquito la pregunta. Y vamos un poquito atrás, luego voy a volver a ponerlo para que saquen captura. En cambio, acá le he puesto no es efectivo, o si también son sinónimos, ¿verdad? No se me ha ido la palabra, no es efectiva o no es eficaz, no sé, quería poner acá otra palabra que también suele ponerse, pero son sinónimos. No es, se me ha ido la palabra justamente, pero no es efectiva. Y vamos acá al ejemplo de acá. Acá un poquito lo he tratado de resumir más que todo en palabras, no hay los movimientos que puse, pero es política monetaria es restrictiva. Como es política monetaria,
digamos, un objetivo, ¿verdad? Es un objetivo del Banco Central. El objetivo, en otras palabras, el objetivo del Banco Central es restringir la oferta monetaria. Eso sería si vale el término, un sinónimo. El objetivo del Banco Central es restringir la oferta monetaria. Ese es el objetivo. Y al final de cuentas hemos visto que de todas maneras, o sea, por los movimientos hemos aumentado la oferta monetaria. Por eso decimos que no es efectivo, puesto que no se ha cumplido este objetivo. Esto sí o sí se va a cumplir, puesto que es básicamente, o sea, si estamos hablando de un tipo de cambio fijo, es básicamente que se tiene que mantener. Claro, esto es un objetivo también del Banco Central, pero cuando hablamos de esto, básicamente nos estamos refiriendo a este cambio. Como hemos visto, en otras palabras, hemos tratado de reducir la oferta monetaria en el país, si vale el término por algunos, por ejemplo, para reducir la tasa de interés o tal vez, aunque no es el ejemplo, digamos, reducir un poco la inflación, pero al final de cuentas, de igual manera hemos tenido que ofrecer dinero en tipo de cambio fijo. Entonces, por así decirlo, no hemos cumplido nuestro objetivo. Es decir, por eso decimos que no es efectivo cuando hablamos de tipo de cambio fijo. ¿Ya? Y aquí voy a volver con esto. O si quieren sacar captura, me dicen que nomás les voy a poner. En cambio, aquí cuando decimos que es efectiva, es decir, que el gasto de gobierno sí lo hemos llegado a reducir. Es decir, acá podemos decir, un objetivo del gobierno es restringir los gastos. Y al final de cuentas, sí hemos restringido nuestros gastos. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que son efectivos. Esto, si se dan cuenta, en ambos casos se ha llegado al tipo de cambio fijo, ¿verdad? Se ha mantenido en 7 y en el ejercicio, en el ejemplo anterior también se ha mantenido en 7. ¿Ya? Entonces, se ha mantenido en fijo, que este también es un objetivo, ¿verdad? Pero cuando hablamos básicamente de estos objetivos de ser expansivos o restrictivos, ese también es un objetivo, pero no es, digamos, comparable con hablando de términos de restringir o de expandir. ¿Ya? A ver. Quería hacer un ejercicio un poquito numérico, aunque normalmente no entra acá, ya, pero nos queda 10 minutos. Vamos a hacerlo ahora con tipo de cambio flexible. ¿Ya? Que vamos a ver un poco las diferencias y más que todo esto también a modo de que no se memoricen tanto. Y valga la aclaración, esto, lo que estamos viendo ahora un poco de esto, es básicamente, no estoy con seguridad si van a llevarlo, es decir, hay 2 materias semestrales que van a llevar en cuarto año, que son justamente política monetaria y bancaria, que es semestral, básicamente habla un poco de esto. Y la otra materia es política justamente fiscal. Ya, entonces, esa todavía no estoy llevando, pero imagino que se debe tratar más o menos al respecto sobre esto. Y ahí hay tipos de cambio fijo, flexible, entonces si se entiende ahora esto, entonces no van a tener casi problemas al año con esas 2 materias. Ya les va a servir en sí. Un poco de qué es el tratamiento, puesto que hay 2 materias que tienen que tener básicamente un poco de base sobre lo que estamos viendo. Ya, y si ya se va a terminar la sesión. Se vuelven a unir nomás directamente al mismo enlace. Ya con eso vamos a acabar básicamente, espero hasta donde lleguemos. Y la siguiente clase vamos a ver un ejercicio exactamente, no sé si lo han visto, pero es el único ejercicio casi de este tema, que es de... la condición Marshall-Lerner, ya que eso sí suele entrar como ejercicio, lo vamos a ver, pero la siguiente clase no creo que lo veamos hoy. Acá puede ser preguntas de examen, ¿ya? Las teóricas, que son
Aquí estoy graficando mis curvas. Ya. Ahora vamos con tipo de cambio flexible. A ver, aquí esto es un poquitito más, varía un poco el análisis. A ver, espero no complicarme. Ya, tratando de mostrarles el ejemplo. A ver, primeramente, ¿cuál vemos? Veré un momentito su PDF para ver cuál de las políticas está. Imagino que las dos políticas son, las que están en su ejemplo son restrictivas, o no sé si me han pasado todavía o si no tengo ese PDF. Ya no lo tengo todavía. Creo que no le subió tampoco el licenciado. Pero, a ver, 9:20. Vamos a acabar y 35, por ahí unos 5 minutos más vamos a quedarnos. Ya, a ver, vamos a ver política. Comenzaremos, como hicimos, política monetaria. Y a ver, lo hagamos, que no sé, haremoslo un poco expansiva para este caso, ¿ya? No sé exactamente qué es, cómo lo hizo el licenciado en sus diapositivas. Expansiva. Ya, pero veremos la expansiva y si se ha entendido, la restrictiva va a ser lo diferente y esto lo hago también a modo de variar. En los casos anteriores hice las dos restrictivas y ahora vamos a hacer un poco la expansiva. Ya, con tipos de cambio flexible. Ya. Entonces, obviamente acá voy a volver a poner, para la política monetaria son las operaciones de mercado abierto, son el encaje legal o coeficiente mínimo de reserva y la tasa de redescuento. ¿Verdad? Estas dos son los instrumentos. Acá para que lo tengan todo. Instrumentos de la política monetaria. Ya. Entonces, primeramente, como es expansiva, ya sabemos al final, según estas políticas, por ejemplo, acá puedes reducir, acá podemos, perdón, como es expansiva, espero que aquí se entienda, como es expansiva, eso no hay problema. Es decir, el objetivo del Banco Central es expandir la oferta monetaria. Ya, si lo ponemos en opción, el objetivo del Banco Central es expandir la oferta monetaria. Ya, es un sinónimo. Entonces, como va a expandir la oferta monetaria, a veces mucho se habla de operaciones de mercado abierto, pero utilizaremos lo que es el encaje legal. Para el encaje legal, y espero si hay dudas, ya saben, me dicen nomás, para que sea expansiva, uno de las, ¿verdad? El instrumento de la política fiscal puede manejar cualquiera de estos. Vamos a manejar que hay una reducción del encaje legal. Es decir, ahora se guardan, el encaje legal, ¿verdad? Por concepto es el porcentaje de los depósitos que se guardan como reservas. Y por eso es coeficiente mínimo de reservas, encaje legal, coeficiente mínimo de reservas, tienen varios sinónimos. Entonces, ahora los bancos en sus reservas guardan menos. Como guardan menos en sus reservas, ¿verdad? Está disminuyendo. Como guardan menos en sus reservas, ahora pueden prestar más dinero a los bancos. Como pueden prestar más dinero a los bancos, entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, como prestan más dinero, la oferta monetaria tiende a subir, ¿verdad? Hay una relación inversa entre la tasa, entre el encaje legal y la oferta monetaria. Entonces, como aumenta la oferta monetaria dado esto, acá lo voy a poner si quieren, la LM se desplaza, ¿verdad? Eso también ya lo hemos visto. Y como aumenta la oferta monetaria, hemos visto que la oferta monetaria técnicamente se desplaza, bueno, perdonar mi pulso, se desplaza hacia la derecha, está aumentando la oferta monetaria. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Ya. Y volvemos al mismo ejemplo, pero a modo de que sea tal vez más fácil de entender. Acá de igual manera vemos que vamos a suponer que este de equilibrio, ¿verdad? Y acá, este equilibrio, el que se había dicho, ese es el IS, LM, balanza de pagos. Es un equilibrio, si vale el término equilibrio triple, de tres ecuaciones, la ecuación IS, la ecuación LM y la ecuación de la balanza de pagos. Es un equilibrio triple y es un equilibrio interno y externo. Interno IS, LM. Externo con la balanza de pagos de los tipos de interés, equilibrio externo. Y para el ejemplo vamos a suponer primeramente que acá que sea de 2%, ¿ya? Para que sea un poquito más fácil. ¿No? Suponiendo que acá el equilibrio inicial era de 2% y ahora, dado esto, la LM se ha desplazado y acá el tipo de interés ha bajado, vamos a suponer que sea hasta 1%. Entonces decimos que el tipo de interés es menor, el nacional es menor que el tipo de interés nacional es menor que el tipo de interés extranjero. ¿Verdad? Acá estamos pagando menos y en el exterior están pagando más. Entonces, como en el exterior están pagando más, ¿verdad? Acá en el exterior están pagando 2%, acá 1%, entonces tenemos lo que es una salida de capital. ¿Ya? ¿Verdad? Cualquier punto debajo de la línea de la balanza de pagos, cualquiera que sea el caso, va a haber salida de capital, dado esta condición, este ejemplito. En el exterior están pagando más, acá están pagando poco. Y entonces, acá lo que vamos a ver es de igual manera la oferta y la demanda. Esta es la demanda de dólares y esta es la oferta de dólares. Con un tipo de cambio, vamos a suponer en este caso que sea de igual manera. Tipo de cambio E sub 0, que sería tipo de cambio nominal de 7. Entonces, como hay salida de capital, es decir, en otras palabras, los dólares están saliendo del país, o visto también de otro modo, eh, y luego vamos a ver la siguiente semana. A ver, a ver. Yo creo que ya están todos, no me fijé exactamente cuántos estaban. Ya, pero ya es y 27. Continuaremos nomás ya, no creo que más se unan o si no se han debido dormir. Ya. Entonces, ¿en dónde estábamos acá? Esa es la demanda o oferta, un tipo de cambio nominal de equilibrio. Y ya habíamos dicho que acá hay salida de capitales. Es decir, todos quieren o quieren llevar sus dólares al extranjero. Y acá en el país vamos a nosotros querer demandar dólares, ¿verdad? Vamos a querer comprar dólares, los que quieren
impulso. Los que quieren invertir en el exterior, puesto que en el exterior están pagando una tasa de interés del 2% y acá únicamente 1%. Entonces, va a aumentar el tipo de cambio nominal. Inicialmente será en 7, entonces está subiendo hasta 8, dado que está aumentando la demanda de dólares. Entonces está aumentando el tipo de cambio. Y acá es un poquito diferente el análisis. Ya espero que se entienda. Acá, primeramente, estamos hablando de un tipo de cambio flexible. Es decir, acá la LM se desplaza, acá podemos seguir colocando flechitas. El tipo de cambio nominal tiende a subir, ¿verdad? Estamos viendo que tiende a subir. Cuando la LM se desplaza, acá podemos poner incluso, que esté un poquito, podemos seguir poniendo consecuencias, aunque todos en el gráfico podemos seguir colocando fechas. Hay salida de capital. La salida de capital hace que el tipo de interés, el tipo de cambio nominal llegue a aumentar, ¿ya? Entonces, el tipo de cambio nominal está aumentando. Y acá un ejemplo que creo que no lo hemos visto muy a detalle, pero a ver, voy a usar una ecuación para que se entienda directamente, aunque debía haber explicado algo. Ya. Requisitos un poquito, hagamos recuerdo un poquito. Estas dos ecuaciones, aunque no está muy completo esto para el modelo, perdón, para la explicación, pero nos van a servir. Habíamos dicho que las exportaciones son autónomas y las importaciones van a depender del tipo de cambio real, ¿verdad? Y les había explicado también qué es el tipo de cambio real y demás, pero quería hacer un ejercicio con esto básicamente para que se entienda. Pero, a ver, pondré primero estas dos ecuaciones acá para que se ilustre un poquito mejor. Las exportaciones, vamos a suponer que son autónomas, ¿sigue? A modo de no complicarles, y si no, otra vez nos vamos a extender porque hay creo que 2, 3 clases que nos hemos extendido básicamente hasta media hora más. Ya, y no me quiero extender un poco mucho, puesto que lo vamos a avanzar nomás. Este tema es básicamente una explicación más, 2 explicaciones y se acaba el tema. No es muy extenso de explicar esto. Ya, entonces, este es el modelo, ¿verdad? De exportaciones e importaciones, ¿verdad? Y también hay una formulita que les di y que también la tienen. Es el tipo de cambio real es igual a esto, ¿verdad? Tipo de cambio real, les había dicho que es el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios extranjeros sobre los precios nacionales. Entonces aquí lo puedo poner menos B, que es esto, es así, aunque lo puedo simplificar de otra manera, pero para no confundirles, lo puedo poner así, ¿verdad? Las importaciones van a depender inversamente del tipo de cambio nominal, ¿verdad? Es un reemplazo nada más. Entonces, primeramente, acá, como el Banco Central no debe intervenir porque es un tipo de cambio flexible, es decir, esto debe fluctuar de acuerdo a las fuerzas de oferta y demanda, ¿verdad? Si se oferta más, entonces disminuye el tipo de cambio. Si se demanda más, aumenta el tipo de cambio. Ya, entonces, esto ya lo hemos usado, espero que se entienda acá. Como está subiendo el tipo de cambio nominal, acá se puede demostrar con derivadas, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto aumenta? Como tiene una relación inversa, primeramente las importaciones van a disminuir, ¿verdad? Pero para ponerle un ejemplo, vamos a suponer, a modo de hacerlo en términos grandes, vamos a suponer que acá es un tipo de cambio, ¿verdad? Hagamos que es el tipo de cambio casi oficial, que es de 7, ¿verdad? Pero está aumentando. Ahora hagamos de cuenta, para hacerlo más fácil, desde mi punto de vista, es exagerarlo, si vale el término. Inicialmente es de 7, ¿verdad? Hagamos que esto esté aumentando, vamos a suponer que el tipo de cambio incrementa grandemente, vamos a suponer que el tipo de cambio es de 100. Es decir, con 100 bolivianos ahora apenas podemos comprar $1, ¿verdad? Eso nos dice que se incrementa el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio se incrementa, es decir, su precio del dólar incrementa. Entonces, con un
era de 7, ahora está incrementando a 100. Entonces, con 100 bolivianos apenas podemos comprar un dólar. Si con 100 bolivianos apenas podemos comprar un dólar, entonces va a ser un poco más caro para nosotros importar, ¿verdad? Con nuestros bolivianos que tenemos, apenas vamos a comprar pocos dólares. Como apenas podemos comprar pocos dólares, apenas vamos a poder importar. El análisis también se puede hacer acá. Técnicamente es un análisis positivo acá. Pero no les quiero complicar, el análisis es inverso. Por eso que en el modelo que hasta ahora le hemos visto que maneja el licenciado es tal como está, pero hay una explicación, pero nos quedaremos con esto. Si se entiende acá, entonces, ¿qué va a pasar? Dado que esto está aumentando, podemos ver técnicamente que las importaciones van a disminuir, ¿verdad? Si ahora es más caro el dólar, el tipo de cambio ha aumentado, es más caro el dólar. Como es más caro el dólar, vamos a tratar de importar menos, puesto que es más caro comprar del exterior, entonces disminuyen las importaciones. Y aquí sí también voy a poner una, una ecuación que es la misma que ya hemos visto también. Las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones, ¿verdad? Entonces, si disminuye, vamos a suponer el extremo también, si disminuye tanto nuestras importaciones que ahora va a cero, es decir, va disminuyendo tanto. Entonces, nuestras exportaciones se mantienen. Entonces, podemos ver que las exportaciones netas van a aumentar, ¿verdad? Porque hay que hacer una resta. Hagamos la primero que, digamos, acá era 100 y acá era 50. Entonces, nuestras exportaciones netas eran 50, ¿verdad? Pero ahora nuestras importaciones están disminuyendo. Es decir, hagamos el ejemplo extremo, que me gusta utilizar porque es más fácil. Como el precio del dólar está subiendo, compramos menos dólares, por tanto, importamos menos. Por tanto, vamos a suponer acá que importamos apenas uno. Entonces, vamos a tener un saldo de 99, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto acá? Que las exportaciones netas han aumentado, lo que estoy poniendo acá, ¿verdad? Con ejemplitos simples. Entonces, como las exportaciones netas están aumentando y las exportaciones netas son un componente de la renta, entonces de la demanda agregada. La demanda agregada va a aumentar, ¿verdad? Acá esto no creo que haga falta, pero sabemos que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. Y como estamos hablando de economía externa, vamos a añadir las exportaciones menos las importaciones, y esto es lo mismo que las exportaciones netas. Entonces, como está aumentando las exportaciones netas, también va a aumentar la demanda agregada. Como está aumentando la demanda agregada, sabemos que hay un equilibrio entre demanda agregada y la curva IS, ¿verdad? Entonces va a subir la renta, ¿verdad? La demanda agregada no es más que el equilibrio de los puntos de la curva IS, ¿verdad? Aquí está la demanda agregada y acá está el mercado monetario, el mercado de bienes. Entonces, como las exportaciones van a aumentar, la demanda agregada va a aumentar y va a aumentar si va a la renta, pero acá vamos a ver que la IS va a llegar a aumentarse, ¿verdad? En la IS está el equilibrio del mercado de bienes. Y como estamos viendo que al final la IS ha aumentado, va a aumentar hasta llegar al punto de equilibrio interno-externo. Y acá podemos decir, contrario al caso anterior, que la política monetaria, ya sea expansiva o restrictiva, son eficaces, eficientes, eficaces. Son efectivas, es el término mejor, efectivas. Esto es lo que podemos decir. Básicamente, si quieren, digamos, memorizarse, son contrarios a lo que les había dicho al principio. Tanto el tipo de cambio fijo como flexible son dos casos opuestos. Lo mismo al caso anterior. A ver, ¿dónde está? Voy a poner aquí rapidito de ejemplo. Ya, aquí primeramente. Aquí la política monetaria, ya sea expansiva o restrictiva, en tipos de cambio fijo, no es efectiva. Pero si nos vamos a flexible, son efectivas. Es decir, como les había dicho, son, si vale el término, fuerzas opuestas.
Entonces, en política monetaria, ya sea expansiva o restrictiva, pueden hacer la prueba, van a ser efectivas. Ya, y a ver si no hay alguna pregunta, duda. Estamos a 9:37. ¿O sí? ¿Sí? Bueno, estás diciendo que son efectivas, ¿no? Cuando son restrictivas o expansivas, cuando el tipo de cambio es flexible. Claro, sí. Ya. Porque hemos visto acá que básicamente, aquí primeramente lo importante, creo que no lo puse acá, pero es lo importante es que, por ejemplo, el Banco Central no interviene, porque es obviamente flexible. Esto debe dejarse a libre fluctuación. O sí, Pero la pregunta es, ¿el tipo de cambio es flexible con las sí, políticas monetarias expansivas o restrictivas? Con las políticas monetarias expansivas o restrictivas son efectivas. ¿Qué son efectivas? O sea, ¿qué son efectivas? Porque dice, ay, cuando el tipo de cambio es flexible, la política monetaria expansiva o restrictiva son efectivas, ay, pero sí, sí, a ver, sí, sí, sí. Y ahí entiendo. A ver, y si no me vuelves a preguntar. Lo que quiero decir es con política monetaria expansiva es básicamente es un objetivo, lo voy a poner acá, sería un sinónimo, la política monetaria expansiva sería un objetivo monetaria, hablamos del Banco Central. Política monetaria expansiva, quiero decir que el objetivo del Banco Central es expandir la oferta monetaria. Entonces, la política monetaria expansiva es lo mismo que decir un objetivo del Banco Central es expandir la oferta monetaria. Entonces, el objetivo o la política monetaria que yo estoy, si ver el término, que yo quiero lograr en el país es ofrecer más, que haya más oferta monetaria en el país. Por eso es política monetaria expansiva, que esto es lo importante, digamos. Esto. En el caso política monetaria expansiva es esto. Entonces, esto lo puedo aclarar que el objetivo del Banco Central, en otras palabras, se va a cumplir en tipo de cambio flexible, si vale el término que son sinónimos. Acá puedo decir que el objetivo del Banco Central con tipo de cambio flexible se va a llegar a cumplir, puesto que si vemos acá, eh, a final de cuentas, acá espero que no se confundan, acá hay una M también, eso es según algunos autores, acá debería haber una IM de importación, aunque esto técnicamente es lo que van a ver tal vez en textos es básicamente esto, que suben las exportaciones netas, entonces se salta esta explicación, pero valga la aclaración, las importaciones se disminuyen, aquí sí lo he demostrado, ¿verdad? Pero si así, vemos, sí, ya, oferta monetaria, dices, ¿no? Si la oferta sí, monetaria aumenta o es efectiva, o sea, porque hay más oferta de dinero, ¿no? O sea, pero sí. se supone que es más oferta de dinero porque el tipo de interés aumenta. Eh, En sí, primeramente, hemos hecho reducir el tipo de interés, ¿verdad? Primeramente hemos hecho reducir el tipo de interés. Es decir, tal vez con una gráfica más complementaria se podría entender exactamente la gráfica del Ay, mercado de dinero. ay, ¿a qué te refieres con oferta monetaria? Eso no, no. Ah, ya, ya. Es la cantidad de dinero que puede circular en una economía. O sea que, a ver, un Hay efecto más inmediato, dinero en nuestra sociedad. va a haber más dinero en circulación, si vale el término. O sea, más dinero para hacer transacciones. Ah, o Puedo sea, poner. que se supone que vamos a ser más vamos a tener mayor liquidez y por lo tanto la gente va a vivir mejor, algo así. Básicamente, en un ejemplito tal vez lo puedo poner aquí cortito, espero que no, a ver, requisitos, más o menos es así. Oh, tal vez también a veces mis ejemplos se van o se distorsionan. El mercado monetario es básicamente este. Esta es la demanda de dinero, ¿verdad? Siempre pendiente. Y la oferta monetaria del Banco Central han debido ver esto. Es básicamente así. Aquí tienen la demanda de dinero y la oferta de dinero. Esta es la demanda de dinero y esta es la oferta de dinero. Y acá siempre igual está el tipo de interés. Entonces, primeramente, es decir, acá podemos hablar de, por
por ejemplo, hablar en términos monetarios, que en la economía hay 100 pongámosle, en una economía, vamos a asumir que es pequeña, hay 100 en valor monetario de 100, hagamos de cuenta. Y al final de cuentas, acá vamos a, este movimiento que ven acá vamos a suponer que es de 200. Acá decimos que la oferta monetaria se ha incrementado. Esto puede ser por distintos hechos. Incluso acá, por así decirlo, el banco podría, si vale el término, imprimir más dinero. O sea, podría imprimir más dinero a modo de que en los bancos haya más dinero. Y acá estamos viendo el tipo de interés ¿verdad? Inicial. Si ahora hay, digamos, más dinero en la economía, el tipo de interés está disminuyendo, ¿verdad? Acá, aquí hagamos de cuenta un ejemplo rápido. Acá es de 10%. Y gracias a esto, ¿verdad? Acá el equilibrio, esta es la demanda de dinero. Este es el punto inicial de 10% de tasa de interés. Ahora está aumentando a 200 la oferta monetaria, o sea, hay más dinero en los bancos. Pero acá podemos ver que el tipo de interés está disminuyendo. Hagamos la prueba que es de 1, está disminuyendo de 10% a 1. Entonces, la oferta monetaria. ¿Y esto qué quiere decir? Acá sí están viendo la demanda también está aumentando. Como ha bajado la tasa de interés a 1%, entonces, visto de esta manera, perdón, no sé si les molesta, como está disminuyendo a 1%, entonces se puede, si vale el término, podemos ir a prestar, o sea, si vas al banco a prestarte un 10%, digamos que no es tan conveniente, pero si vas al banco y te prestas a un 1%, obviamente más va a demandar las personas dinero, más van a poder, si vale el término, prestarse dinero. Básicamente eso es en cuanto al mercado monetario. Acá cuando hablamos de aumentar la oferta monetaria es básicamente esto. No siempre imprimiendo más dinero, puede ser a través del ejemplo, es que puse, ¿verdad? El ejemplo de la oferta, perdón, de reducir el encaje legal, es decir, por concepto, el encaje legal es todo el dinero que reservan los bancos como efectivo. Es decir, si disminuye la reserva que pueden tener los bancos, entonces ellos pueden prestarlo más. Como van a prestar y algunas personas por el tipo de interés que ha bajado, ¿verdad? Ha bajado, hemos dicho que ha bajado, ¿verdad? Como ha bajado el tipo de interés, más personas van a poder prestarse y como van a poder prestarse, va a circular más dinero en la economía, o sea, va a haber más efectivo en la economía, por eso la oferta monetaria aumenta. No sé si un poquito se ha entendido más o... No, ya he entendido, perfecto. Aunque sí, y una pregunta. Ahorita, por ejemplo, el tipo de cambio en Bolivia está constante, o está fijo. ¿Significa que tenemos menos circulante o cómo? Técnicamente, o sea, los ejemplos que yo hago aquí es, digamos, de 10 a 1%, ¿no? Pero técnicamente, o sea, influyen más, incluso, o sea, en la materia que les decía yo, que no sé si llevarán con todos los licenciados, nos hacía buscar cada semana, o nos preguntaban cuánto es la tasa de interés, nos decía, y nos hacía buscar. Las tasas de intereses salen semanales, es decir, cada semana van cambiando los tipos de interés, o sea, y, a ver, podría decirse que en esta parte de la oferta monetaria es un tema, digamos, es un poquito delicado de manejar en la economía. Es decir, no se puede imprimir dinero así por así. O sea, técnicamente puede haber más oferta monetaria, pero eso tiene que controlarse muy bien y para eso básicamente en los bancos técnicamente controlan o hay variaciones de las tasas de intereses básicamente semanales. Si gustan, o sea, eso es a modo de cada uno, ¿no? Pueden entrar en la página del Banco Central de Bolivia, pueden buscar tasas de interés activa pasiva y les va a salir variaciones semanales. Les va a salir de tal fecha, los datos les va a salir por bancos. Incluso de algunos bancos son más, menos, y eso también depende de otras variables, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que quiero decir es que de una variación de 1, de una tasa de interés de 1, puede variar mucho a subirlo a una tasa de interés de 1.2%. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de una economía, técnicamente de una economía grande. Hacer estos cambios, considerando esto, si vale el término, un ejercicio, por eso es, no sé si se acuerdan, el multiplicador monetario.
si se incrementaba, digamos, hicimos un ejercicio, se incrementaba, digamos, en 100 la base monetaria, la oferta monetaria se incrementaba en mucho más, en 2,5 y demás. Hicimos un ejemplo. Entonces, pequeñas variaciones pueden hacer que es básicamente por el ejemplo, perdón, por el efecto, si vale el término multiplicador de la economía. Es decir, una pequeña variación de esto puede hacer que varíe enormemente, digamos, la oferta monetaria. Ya por eso digamos, un tema delicado eso de manejar tasas de intereses y de la oferta monetaria. ¿Sí? Pero, o sea, técnicamente no está fijo, va cambiando, cada semana va cambiando esto. Y de acuerdo también a los gastos de los bancos y demás, ellos ya ven más o menos y ajustan. Y técnicamente, a ver, quería buscar acá, pero básicamente eso, o sea, hay pequeñas variaciones que pueden hacer cambiar grandemente por el efecto multiplicador en sí, ¿verdad? Casi el efecto multiplicador que vimos en la IS, por ejemplo. Eso también tiene su explicación de por qué un aumento del gasto, digamos, en 100 incrementa la renta en más de 100, ¿verdad? Por el efecto multiplicador. Por aquí debe estar, pero tengo tantas hojas que no sé dónde está. Pero valga la aclaración que los tipos de interés van cambiando, no es fijo, o sea, no se mantiene fijo en sí. Hola, hola. Sí, ¿O se entendió? sí, está bien. Ya, a ver, a ver. Si no hay alguna pregunta, duda más, podríamos dejarlo la clase de hoy y continuar la última parte que nos faltaría, tipo de cambio flexible con política fiscal. Voy a ver si utilizamos expansiva o restrictiva. Ya, pero eso yo creo para la siguiente clase, si no hay alguna pregunta o alguna duda. Sí. Si no, finalizamos la clase. Ya, entonces, como no hay más preguntas, dudas, nos vemos el siguiente jueves. Y lo voy a finalizar la sesión. Está bien, Auxi, gracias. Gracias, Oxy. Hasta luego.